Capítulo 1. El nacimiento de un hombre extraordinario. En la vasta extensión de la provincia romana de Capadocia, entre montañas agrestes y tierras de pastores, se encontraba la ciudad de Tiana. Era un lugar de tránsito, un cruce de caminos entre Oriente y Occidente, donde las caravanas traían sedas de la India y especias de Persia. Allí, en medio de un mundo en constante movimiento, nació un niño cuyo destino parecía estar marcado por las estrellas, Apolonio. Se dice que su madre, mientras dormía en el santuario de Proteo, un dios antiguo con el don de la metamorfosis y la profecía, tuvo un sueño extraño. En él, un ser luminoso descendía del cielo, y le anunciaba que llevaba en su vientre a un niño tocado por la divinidad. Al despertar, su cuerpo vibraba con una certeza inexplicable. Su hijo no sería un hombre común. Desde su nacimiento los signos se multiplicaron. La tradición cuenta que al llegar al mundo, un rayo de luz iluminó la casa, como si los dioses quisieran señalar su llegada. Los sacerdotes del templo, alertados por estos prodigios, consultaron los augurios y concluyeron que el niño estaba destinado a una vida de grandeza. Pero la grandeza, en tiempos del Imperio Romano, podía significar muchas cosas. Apolonio creció en un ambiente de riqueza y cultura. Su familia pertenecía a la aristocracia local, lo que le garantizó una educación privilegiada. Desde pequeño mostró una inteligencia fuera de lo común y una serenidad que desconcertaba a quienes lo rodeaban. Mientras otros niños se entregaban a los juegos, él prefería el silencio, la contemplación y los enigmas de la existencia. Pronto fue enviado a la ciudad de Tarso, un centro intelectual donde la filosofía florecía en su máximo esplendor. Allí entró en contacto con diversas corrientes de pensamiento. El estoicismo, con su llamado a la virtud y al autodominio. El epicureísmo, con su búsqueda de la felicidad a través del equilibrio. Y el escepticismo, con su duda metódica. Pero ninguna de estas doctrinas logró cautivar su espíritu como lo hizo el pitagorismo. El pitagorismo no era solo una escuela filosófica, sino una forma de vida. Enseñaba que el universo estaba regido por una armonía matemática. Enseñaba que el alma era inmortal y que la pureza podía alcanzarse a través del ascetismo. Apolonio abrazó estos principios con una devoción absoluta. A diferencia de otros jóvenes que se acercaban a la filosofía con curiosidad pasajera, él la convirtió en su camino definitivo. Convencido de que la sabiduría requería disciplina, Apolonio tomó una decisión radical. Hizo voto de silencio por 5 años. Esta práctica, inspirada en los preceptos de Pitágoras, tenía un propósito claro: domar el ego, aprender a escuchar y alcanzar una comprensión más profunda de la realidad. Durante ese tiempo, se convirtió en una figura enigmática. Sus compañeros lo observaban con asombro. Nunca pronunciaba una palabra, pero su mirada transmitía una elocuencia inquietante. Se dice que algunos intentaban provocarlo, burlándose de su mutismo, pero él nunca respondía a las provocaciones. Su autodominio era absoluto, como si su voluntad estuviera esculpida en mármol. Además del silencio, adoptó un estilo de vida austero. Renunció a la carne, vistió túnicas sencillas y evitó los placeres materiales. Mientras los demás se entregaban a los banquetes y al bullicio de la ciudad, él prefería la meditación y el estudio de los números sagrados. La gente comenzó a susurrar que no era un simple mortal, sino un ser tocado por lo divino. Los relatos sobre sus dones se propagaron rápidamente. Algunos aseguraban que tenía el poder de curar con solo tocar a los enfermos. Otros afirmaban que podía ver el futuro y leer los pensamientos de quienes lo rodeaban. Pero lo más inquietante era su presencia. Cuando Apolonio entraba en un lugar, se hacía un silencio reverente, como si una fuerza invisible emanara de él. No tardó en atraer la atención de sacerdotes, filósofos y gobernantes.
Todos querían conocer al joven que, sin necesidad de palabras, parecía poseer un conocimiento que escapaba a la comprensión común. Pero Apolonio no buscaba fama ni reconocimiento. Sabía que su destino no estaba en los salones del poder, ni en las aulas de la academia, sino en el camino. Y así, con el voto de silencio cumplido y el espíritu fortalecido, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Emprendería un viaje en busca de la verdad. Un viaje que lo llevaría a los rincones más remotos del mundo antiguo, donde los misterios de Egipto, Persia e India lo aguardaban. Un viaje que lo convertiría en leyenda. Capítulo 2. El viaje hacia la sabiduría. Cuando el sol despuntó sobre Tiana, Apolonio ya estaba en camino. Su túnica blanca ondeaba con la brisa matutina y sus sandalias golpeaban el polvo del sendero. Dejaba atrás su ciudad natal, su hogar y su pasado. Impulsado desde su interior, por una sed de conocimiento que no podía saciarse con los libros ni con la enseñanza de los filósofos locales. Sabía que la verdad no estaba en las palabras de los hombres, sino en los rincones ocultos del mundo, donde los dioses hablaban a través de los misterios. El destino le tenía reservada una travesía que lo llevaría más allá de los límites del Imperio Romano. Sus pasos le llevarían a tierras donde la sabiduría era un secreto guardado por iniciados y sacerdotes. Su primer destino, Egipto, el país de los faraones, donde los templos escondían el conocimiento ancestral de una civilización que ya era antigua cuando Grecia aún balbuceaba sus primeros versos épicos. El viaje hasta Egipto fue arduo. Cruzó Asia Menor y llegó a la ciudad de Éfeso, donde se embarcó en una nave rumbo a Alejandría, el corazón intelectual del mundo antiguo. La ciudad brillaba con el fulgor de las antorchas y las promesas de conocimiento oculto. En su famosa biblioteca se reunían los textos de todas las civilizaciones conocidas, desde los papiros egipcios hasta los tratados filosóficos de la India. Pero Apolonio no había viajado hasta allí solo para leer. Sabía que la verdadera sabiduría no estaba en los rollos de pergamino. El verdadero conocimiento oculto solo se enseñaba de forma oral por los sacerdotes que habitaban los templos sagrados a lo largo del Nilo. Se dirigió entonces a Heliópolis, el antiguo centro de culto solar, donde los sacerdotes veneraban a Ra y conservaban los secretos de la astronomía, la medicina y la magia. Los sacerdotes, al verlo, reconocieron de inmediato en él a un buscador de la verdad, pero no estaban dispuestos a entregarle sus secretos tan fácilmente. Lo sometieron a rigurosas pruebas, lo pusieron en habitaciones oscuras donde debía meditar por días. Le hicieron caminar sobre brasas y le exigieron descifrar jeroglíficos antiguos. Finalmente, convencidos de su honestidad con la búsqueda, lo iniciaron en los conocimientos ocultos. Le hablaron sobre la transmigración de las almas. Le hablaron también del poder curativo de las plantas y la relación entre los astros y el destino humano. Se dice que, en lo profundo de un templo, le revelaron un misterio que lo dejó atónito, un conocimiento tan poderoso que jamás lo mencionaría en público. Pero su viaje no terminaba allí. Sabía que más allá del desierto, al otro lado de Persia, lo esperaba otro conocimiento, el saber de los magos caldeos y los sabios de la India. Acompañado de unos pocos discípulos, Apolonio se internó en Persia, la tierra de Zoroastro. Aquí los magos no eran simples ilusionistas, sino guardianes de un conocimiento ancestral. Practicaban la astrología, la alquimia y la medicina con una precisión asombrosa. Se dice que en la ciudad de Babilonia, el último vestigio del antiguo esplendor de los reyes mesopotámicos, Apolonio fue recibido por los magos del templo de Bel. Allí estudió sobre el fuego sagrado, y la dualidad de Ahura Mazda y Angra Mainyu, las fuerzas del bien y del mal que regían el cosmos. Los magos vieron en él a un hombre extraordinario. Lo invitaron a realizar rituales secretos,
y le confiaron su conocimiento de las estrellas. Se cuenta que en una noche despejada, mientras observaba el firmamento, tuvo una visión. Una luz cegadora descendió del cielo y le reveló un destino aún más grande del que imaginaba. Pero Apolonio no era un hombre que se detuviera en una sola verdad. Sabía que más allá, en las selvas y montañas de la India, habitaban los verdaderos sabios, los gimnosofistas, los hombres desnudos que habían renunciado al mundo para entregarse por completo a la contemplación del universo. El viaje a la India fue el más peligroso. Atravesó desiertos, ríos y selvas infestadas de bestias. Algunos de sus acompañantes murieron en el camino, vencidos por la fatiga y la enfermedad, pero Apolonio nunca flaqueó en su búsqueda. Finalmente llegó a Taxila, una ciudad en la frontera del reino indio, donde los griegos aún dejaban su huella tras la expedición de Alejandro Magno. Allí, los sabios gimnosofistas vivían en comunión con la naturaleza, alejados de las ciudades, alimentándose de frutas y raíces, meditando durante días sin moverse. Apolonio los observó con reverencia. En su silencio, en su mirada serena, él veía la imagen de la sabiduría absoluta. El líder de los sabios, un hombre llamado Iarchas, lo recibió con respeto. En él, Apolonio encontró a alguien que no solo hablaba de los misterios del universo, sino que los vivía. Durante meses estudió sobre la respiración, el control del cuerpo y la mente, y la energía que fluye a través de todas las cosas. Le enseñaron a sanar con las manos. También le enseñaron a prever el futuro mediante la concentración y a comunicarse con fuerzas que estaban más allá de la percepción humana. Cuando llegó el momento de partir, Iarchas le dijo algo que jamás olvidaría. «Has venido buscando la verdad, pero la verdad no es algo que se posea. Es un camino, no un destino. No hay un último conocimiento que alcanzar, solo una continua evolución. Ahora ve, y lleva todo lo que has aprendido al mundo». Y con esas palabras, Apolonio emprendió el regreso. Apolonio ya no era el mismo, su mirada tenía un brillo distinto. Su presencia era aún más imponente. Se había convertido en algo más que un filósofo. Era un hombre tocado por el conocimiento. Era un místico. Era un sabio que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Había recorrido los caminos que pocos se atrevían a pisar. Había comprendido los secretos que solo los iniciados podían conocer. Pero su misión apenas comenzaba. Los dioses, los hombres y el destino aún tenían mucho reservado para él. Capítulo 3. El místico y el taumaturgo. El hombre que regresó a las tierras del Imperio Romano ya no era el mismo joven que había partido años atrás. Apolonio de Tiana ya no pertenecía a una ciudad. No pertenecía a una escuela filosófica o a una tradición específica. Su conocimiento trascendía barreras. Su espíritu parecía haber absorbido la sabiduría de Egipto, Persia e India. Pero lo que más desconcertaba a quienes lo conocían, no era solo la profundidad de su pensamiento, sino los extraños prodigios que comenzaban a rodearlo. Sus discípulos decían que las reglas de la naturaleza parecían doblarse en su presencia. Los enfermos sanaban con su sola mirada. Las tormentas se detenían cuando él levantaba la mano. Y en más de una ocasión, sus palabras parecían anunciar hechos que aún no habían ocurrido. Apolonio recorría las ciudades sin riquezas ni escolta. Su única compañía era su sabiduría, y la de aquellos que se sentían atraídos por su presencia. No cobraba por enseñar, ni buscaba honores ni templos en su nombre. Su único lujo era el conocimiento y la libertad. Se decía que hablaba con la precisión de un matemático y la inspiración de un profeta. No solo enseñaba sobre la armonía del cosmos y la inmortalidad del alma, sino que sus palabras parecían tener un efecto físico en quienes lo escuchaban. Un joven descreído que se burló de sus enseñanzas quedó repentinamente mudo durante días. Hasta que Apolonio, con un simple gesto, le devolvió la voz.
Pero su dominio no se limitaba al verbo. Había aprendido de los sabios orientales que el silencio era a menudo más poderoso que las palabras. En una ocasión, un gobernador corrupto intentó provocarlo en público, esperando que se enredara en una discusión. Apolonio simplemente lo miró y guardó silencio. La multitud, que esperaba una respuesta, se giró hacia el gobernador y comenzó a murmurar. Aquel hombre, incapaz de soportar la intensidad de la mirada de Apolonio, tembló y abandonó el lugar apresuradamente, como si hubiera sido juzgado por una fuerza superior. Los relatos sobre sus curaciones milagrosas se esparcieron como el fuego en un bosque seco. Decían que podía restaurar la vista a los ciegos y la movilidad a los paralíticos. Aunque él jamás proclamaba ser un hacedor de milagros. Solo armonizo lo que está en desequilibrio, solía decir. En Éfeso, una terrible epidemia asolaba la ciudad. Los templos estaban llenos de sacrificios a los dioses, pero la peste seguía cobrando vidas. Desesperados, los ciudadanos acudieron a Apolonio, pidiéndole ayuda. Él recorrió las calles, observó el comportamiento de los enfermos y finalmente llevó a la multitud hasta el teatro de la ciudad, donde se encontraba un viejo mendigo cubierto con harapos. «Expulsad a ese hombre de aquí», ordenó. Los ciudadanos se quedaron desconcertados. El mendigo parecía inofensivo, solo un anciano desvalido. Pero Apolonio insistió. Cuando lo rodearon, el viejo se retorció y comenzó a maldecir. Sus ojos ya no parecían humanos, y su piel cambió ante la vista de todos. Entonces el mendigo cayó muerto al suelo. Y de su cuerpo emergió una nube oscura que se disipó en el aire. La peste terminó aquel mismo día. Algunos creyeron que Apolonio había matado a un demonio. Otros pensaron que había identificado al portador de la enfermedad con una precisión sobrehumana. Pero lo cierto es que, después de aquel episodio, su fama dejó de ser la de un simple filósofo. Se convirtió en un taumaturgo, un hombre que caminaba entre lo humano y lo divino. Apolonio nunca afirmó tener el don de la profecía. Pero los eventos parecían adelantarse a sus palabras. En la ciudad de Esmirna, mientras enseñaba a sus discípulos sobre el flujo del tiempo, se detuvo repentinamente. Miró al cielo y dijo con voz serena: «En este preciso instante un emperador ha sido asesinado». Los presentes se miraron entre sí, confundidos. No había mensajeros, no había noticias. Pero semanas después, cuando los rumores de Roma llegaron hasta Asia Menor, descubrieron que en el mismo momento en que Apolonio pronunció aquellas palabras, el emperador Domiciano había sido apuñalado en su palacio. En otra ocasión, mientras visitaba una ciudad costera, predijo que un barco que estaba a punto de zarpar nunca llegaría a su destino. Sus advertencias fueron ignoradas, pero días después los restos de la nave fueron encontrados en la orilla, destrozados por una tormenta. Cuando sus discípulos le preguntaban cómo podía conocer el futuro, Apolonio simplemente respondía: «El tiempo es como un río. La mayoría de los hombres solo ve el agua que pasa frente a sus ojos, pero si elevas tu mirada puedes ver el curso entero». No tardó en surgir la pregunta inevitable: ¿quién era realmente Apolonio de Tiana? Para algunos era un sabio que había dominado los secretos de la naturaleza. Para otros era un profeta, un hombre tocado por la divinidad. Y no faltaban quienes decían que no era un simple mortal, sino un dios encarnado. Se decía que nunca envejecía, que podía estar en dos lugares a la vez, y que su cuerpo no proyectaba sombra al mediodía. En varias ciudades, testigos afirmaban haberlo visto desaparecer en medio de una multitud, como si se desvaneciera en el aire. Pero Apolonio nunca aceptó adoración ni permitió que se construyeran templos en su honor. Cuando alguien le preguntaba si era un dios, respondía con una sonrisa y decía: «Soy lo que tú eres, lo que ves en mí lo llevas dentro de ti». Los tiempos oscuros se avecinaban. Roma, siempre temerosa de los hombres que despertaban multitudes, comenzaba a ver en él una amenaza.
Los emperadores no toleraban figuras que inspiraran más devoción que ellos. La sombra del poder imperial ya se cernía sobre Apolonio. Pero ni los ejércitos ni los tiranos podían contener a un hombre que había comprendido los secretos del universo. Capítulo 4. Apolonio frente al imperio. El destino de los hombres extraordinarios suele cruzarse con el poder, para bien o para mal. Apolonio de Tiana, con su sabiduría enigmática y su aura de misticismo, no pasó desapercibido en un mundo donde los emperadores gobernaban con puño de hierro. Su presencia, su influencia sobre las multitudes y, sobre todo, su independencia absoluta, lo convirtieron en una figura inquietante para Roma. Porque el poder terrenal siempre ha temido a aquellos que no pueden ser comprados ni doblegados. Los emperadores romanos de su tiempo, Nerón, Vespasiano, Tito y Domiciano, fueron hombres marcados por la paranoia, la ambición y la guerra. Algunos lo admiraron, otros lo vieron como una amenaza. Y uno en particular intentó destruirlo. Cuando Apolonio llegó a Roma por primera vez, el emperador Nerón reinaba con el capricho de un dios que se creía artista. Se decía que Roma ardía mientras él tocaba su lira. Y aunque la historia exagera, lo cierto es que gobernaba con un desprecio absoluto por la tradición y el orden. Los filósofos eran perseguidos, los astrólogos eran vigilados, y los hombres como Apolonio, que atraían seguidores sin necesitar ejércitos, eran vistos con sospecha. Se dice que cuando Apolonio entró en la ciudad, alguien le advirtió: «Maestro, Roma no es segura para los sabios, Nerón teme a quienes no pueden ser controlados». Apolonio no se inmutó. Caminó por las calles de la ciudad imperial con la misma serenidad con la que recorría los templos de Egipto o los caminos de la India. Sabía que la verdadera autoridad no radicaba en la fuerza ni en el oro, sino en el conocimiento. Sin embargo, no tardó en atraer la atención de Tigelino, el brutal jefe de la Guardia Pretoriana y principal ejecutor de las purgas de Nerón. Acusado de practicar magia y conspirar contra el emperador, Apolonio fue arrestado y llevado ante un tribunal. Pero lo que ocurrió en esa audiencia desafió toda lógica. Cuando lo interrogaron, Apolonio no se defendió ni se disculpó. Simplemente miró al juez con su mirada impenetrable y dijo: «No tengo nada que temer, ni de ti ni de Nerón». La sala quedó en silencio. Un murmullo recorrió a los presentes. Tigelino, que era un hombre acostumbrado a ver temblar a los más poderosos, sintió un escalofrío. Y entonces, sin explicación alguna, ordenó su liberación. Apolonio abandonó Roma sin decir una palabra más, y poco tiempo después Nerón cayó. Con la muerte de Nerón, Roma entró en caos. El imperio atravesó un período convulso donde en un solo año 4 emperadores reclamaron el trono. Finalmente, Vespasiano, un general curtido en la guerra, emergió como el nuevo señor de Roma. Pero Vespasiano no era como Nerón, no temía a los filósofos ni a los astrólogos. Por el contrario, buscaba en ellos respuestas que la guerra y el poder no podían darle. Y entre todos, el nombre de Apolonio resonó con más fuerza. El emperador lo convocó a su presencia. Se dice que en la penumbra de su palacio, Vespasiano le preguntó: «Dicen que puedes ver el futuro. Dime, ¿será mi gobierno largo y próspero?». Apolonio lo miró con su serenidad inquebrantable y respondió: «Gobernarás con justicia si recuerdas que el poder no es eterno. Todo emperador es un hombre y todo hombre muere». Vespasiano quedó pensativo. A diferencia de otros, no se sintió ofendido. Comprendió que Apolonio no era un adulador, sino un hombre que decía la verdad sin miedo. Desde entonces, siempre que enfrentó una decisión difícil, consultó a los sabios en lugar de a los soldados. Bajo su gobierno el imperio se estabilizó, y aunque la historia lo recordaría como un emperador pragmático, algunos susurraban que, en los momentos más difíciles, su mente volvía a aquella conversación con el místico de Tiana. Si Vespasiano había sido un emperador reflexivo, su hijo Domiciano fue todo lo contrario.
desconfiado, cruel y obsesionado con su propia divinidad. Gobernaba con el terror, persiguiendo a senadores, filósofos y cualquiera que pudiera desafiar su autoridad. Apolonio, que ya era una figura casi mítica, atrajo su atención. El emperador lo mandó llamar. Pero esta vez no era una invitación, sino una orden. Se dice que Domiciano temía sus poderes, sus profecías y su influencia sobre el pueblo. En su paranoia, lo acusó de conspirar contra el imperio, y lo hizo apresar. Así, una vez más, Apolonio se encontró en un tribunal romano. Pero esta vez, el juicio no era una simple formalidad. Se enfrentaba a una condena segura. Los relatos sobre este episodio varían. Algunos dicen que Apolonio habló con tal elocuencia que incluso el cruel Domiciano quedó impresionado y lo dejó marchar. Otros afirman que, en el momento en que el juez estaba a punto de pronunciar su sentencia, Apolonio se desvaneció en el aire ante los ojos de todos los presentes, escapando de manera milagrosa. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que después de ese día, nadie volvió a ver a Apolonio en Roma. Apolonio había caminado entre los hombres más poderosos de su tiempo sin inclinar la cabeza ante ninguno. No había buscado oro ni títulos ni tampoco gloria. Solo había compartido la verdad. Y esa verdad lo había protegido incluso de los tiranos más despiadados. Pero el imperio no era su destino final. Su camino aún lo llevaría hacia su mayor misterio, su desaparición y el legado inmortal que dejaría tras de sí. Capítulo 5. Filósofo o profeta. Los grandes hombres suelen ser definidos por sus seguidores, pero también por sus detractores. Y en el caso de Apolonio de Tiana, las opiniones estuvieron divididas desde el principio. Para algunos era un filósofo, y un maestro que enseñaba la virtud y el autodominio. Para otros era un profeta, un ser iluminado que poseía poderes más allá de la comprensión humana. Y luego estaban aquellos que veían en él algo aún más desconcertante, un reflejo directo de Jesús de Nazaret. El Imperio Romano del siglo I fue un crisol de religiones y filosofías. Un mundo en el que los viejos dioses convivían con nuevas corrientes de pensamiento, y figuras mesiánicas emergían en diferentes rincones. En ese contexto, la figura de Apolonio se convirtió en una de las más enigmáticas. No solo porque sus enseñanzas parecían trascender los límites de la filosofía tradicional, sino porque su vida, marcada por milagros, viajes y confrontaciones con el poder, parecía reflejar la de Jesús. Apolonio nunca escribió un evangelio ni fundó una religión. Su enseñanza no se basaba en la fe, sino en la razón y la disciplina. Como buen neopitagórico, creía en la armonía del cosmos, en la reencarnación del alma y en la necesidad de purificar el espíritu a través del autocontrol. Su visión del mundo no giraba en torno a la salvación en el más allá, sino a la perfección en el aquí y el ahora. Para él, la verdadera divinidad no era un Dios distante, sino un principio universal presente en todas las cosas. Los dioses no exigen templos de piedra, decía. Si quieres honrarlos, hazlo con tu mente y tu corazón. Predicaba la sencillez, la abstinencia de los placeres excesivos y el respeto por todos los seres vivos. Se dice que rechazaba los sacrificios de animales y abogaba por una dieta vegetariana. Convencido de que la violencia contra los seres sintientes perturbaba la armonía del universo. También enseñaba que el alma era inmortal y que tras la muerte no se desvanecía, sino que regresaba al mundo en otra forma. La existencia, para Apolonio, era un ciclo de aprendizaje y purificación. Pero quizás su enseñanza más poderosa era esta. La verdad no se recibe, se descubre. No imponía dogmas ni exigía obediencia ciega. Su filosofía era un camino que cada discípulo debía recorrer por sí mismo. Para los primeros cristianos, la existencia de un hombre como Apolonio era un problema. Su vida tenía demasiados paralelismos con la de Jesús. Ambos eran sabios itinerantes que predicaban una vida virtuosa.
Ambos realizaban milagros, curaban enfermos, dominaban la naturaleza e incluso desafiaban la muerte. Ambos fueron perseguidos por el poder romano y enfrentaron juicios injustos. Ambos tenían discípulos que transmitían sus enseñanzas tras su desaparición. Estas similitudes hicieron que algunos siglos después los historiadores se preguntaran, ¿fue Apolonio una especie de Jesús pagano? La comparación llegó a tal punto que en el siglo III, el escritor cristiano Orígenes se vio obligado a refutar la idea de que Apolonio pudiera ser equiparado con Cristo. Y en el siglo IV, el filósofo neoplatónico Hierocles utilizó la vida de Apolonio como un argumento contra el cristianismo, afirmando que si se aceptaban los milagros de Jesús, también debía aceptarse la grandeza de Apolonio. El debate nunca se resolvió del todo. Lo cierto es que, aunque sus historias puedan parecer similares, sus mensajes eran distintos. Jesús predicaba el amor, el perdón y la fe en Dios como vía de salvación. Apolonio, en cambio, enseñaba la autodisciplina, la razón y la comunión con la naturaleza como camino hacia la sabiduría. Si Jesús hablaba del reino de Dios, Apolonio hablaba de la armonía del cosmos. Con el tiempo, la figura de Apolonio comenzó a desdibujarse. Su historia fue envuelta en leyendas y exageraciones. Algunos lo veían como un santo pagano, otros como un mago, y no faltaban quienes decían que jamás había existido. Pero sus enseñanzas, aunque menos recordadas que las de Jesús o las de Sócrates, dejaron una huella en la historia. Porque al final Apolonio de Tiana no necesitaba ser un dios ni un profeta. Bastaba con que fuera lo que siempre quiso ser, un hombre en busca de la verdad. Pero incluso los hombres más sabios tienen un destino incierto. Y el de Apolonio, envuelto en misterio hasta el final, lo convertiría en una leyenda eterna. Capítulo 6. El enigma de su muerte y su legado. Apolonio de Tiana había caminado por los senderos de la filosofía y el misticismo con una serenidad inquebrantable. Había enfrentado a emperadores, viajado a los confines del mundo y desafiado los límites de lo humano. Pero todo hombre, incluso el más sabio de ellos, debe encontrarse algún día con su destino. El problema con Apolonio es que su muerte, como su vida, quedó envuelta en misterio. Nadie sabe con certeza dónde ni cómo murió. Algunos dicen que simplemente desapareció, como si hubiera sido un ser que nunca perteneció del todo a este mundo. Otros cuentan que ascendió a los cielos en un templo, como los semidioses de la antigüedad. Y hay quienes aseguran que nunca murió realmente, y que siguió caminando entre los hombres oculto en los pliegues del tiempo. Lo único cierto es que Apolonio se desvaneció de la historia sin dejar un cuerpo y sin una tumba que marcara su final. Y eso solo alimentó la leyenda. Las versiones sobre su destino son muchas y contradictorias. Algunos dicen que murió en Éfeso, rodeado de discípulos, tras una última enseñanza sobre la inmortalidad del alma. Se cuenta que en su último suspiro, su cuerpo se desvaneció, dejando solo su túnica, como si hubiera trascendido la materia. Otros afirman que fue visto por última vez en Creta, donde entró en un templo y jamás salió. Los sacerdotes lo buscaron durante días, pero no encontraron rastro de él. Pero el relato más fascinante es el que asegura que, en sus últimos días, Apolonio se encontraba prisionero en Roma, acusado de herejía y magia. Se dice que el emperador Domiciano había ordenado su ejecución y que los guardias lo custodiaban en una celda oscura. La noche antes de su sentencia, uno de sus discípulos le preguntó: «Maestro, ¿cómo escaparás de aquí?» Apolonio sonrió y respondió con calma: «Mañana estaré lejos de aquí». Y cuando al día siguiente los soldados abrieron la celda, solo encontraron una habitación vacía. Los barrotes no estaban rotos, y la puerta seguía cerrada, simplemente había desaparecido. Después de aquel día, nunca más se supo de él. Apolonio no dejó un evangelio ni una iglesia, pero su influencia se filtró en la historia de formas inesperadas.
Los neoplatónicos lo veneraron como un sabio iluminado, un hombre que había alcanzado la unión con el cosmos. En el mundo cristiano, algunos intentaron borrarlo, otros lo convirtieron en una especie de figura paralela, un pagano que había alcanzado la divinidad sin necesidad de la fe cristiana. En la Edad Media, los alquimistas y ocultistas lo reivindicaron como un maestro de los secretos de la naturaleza. En el Renacimiento, su historia resurgió entre aquellos que buscaban la sabiduría antigua. Y en tiempos más recientes, ha sido estudiado como una de las figuras más enigmáticas de la antigüedad. Pero más allá de las interpretaciones, lo que permanece de Apolonio es su mensaje: que el conocimiento es el camino a la verdad, que el poder reside en la mente y el espíritu, no en los títulos ni en las riquezas, que los hombres pueden trascender sus límites y aprenden a dominarse a sí mismos. Y quizás lo más importante, que la muerte no es el final, no lo fue para él, no lo es para nadie. Y así la historia de Apolonio de Tiana sigue viva, flotando entre la realidad y la leyenda, en el umbral donde caminan aquellos que nunca mueren del todo. Porque los sabios, los verdaderos sabios, no desaparecen, solo se convierten en misterio. Gracias por escuchar. Si esta historia te ha gustado, te invito a compartir este episodio con los demás. Deja un comentario con tu opinión, tu interpretación de los hechos, o cualquier reflexión que esta narración haya despertado en ti. Porque la historia no es solo lo que ha ocurrido, sino lo que seguimos descubriendo en ella. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces recuerda, la verdad no se recibe, se descubre.